Me acompaña Manuel Solís, él es CEO de Fibermaster. Vamos a estar hablando de lo que es Fibermaster en Europa y cuál es su conectividad con nuestro país. Manuel, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, Santi. ¿Cómo explicas qué es Fibermaster? Bueno, Fibermaster al final es una plataforma que permite que cualquier empresario que tenga interés en poder invertir en el negocio de las telecomunicaciones pueda hacerlo. Y esto, cuando se habla así de repente, parece algo imposible, ¿no? ¿Cómo voy a crear una marca propia de fibra y móvil sin invertir millones en infraestructura, ¿no? ¿Cómo esto es posible? ¿Cómo podemos permitir esto, ¿no? Y es que a través de esta plataforma nosotros ya tenemos acuerdos con las grandes compañías que proveen de fibra óptica a nivel nacional y podemos utilizar toda su infraestructura para poder apalancarnos 100% en ellos. ¿Cómo, cuándo y dónde nace Fibermaster? Pues Fibermaster nace a través de un caso de éxito en España, mi propio caso de éxito, ¿no? De mi propia compañía, en el cual nosotros empezamos detectando una necesidad en la población a cubrir poblaciones alejadas de los núcleos urbanos donde la conectividad no era suficiente o las grandes compañías no dedicaban suficientes recursos para poder dotar de suficiente conectividad buena de Internet, ¿no? O era muy cara, el precio era inaccesible para la ciudad. Entonces, cubriendo esta necesidad con tecnología inalámbrica, pudimos empezar un negocio que se fue expandiendo por toda España y a través de esa expansión conseguimos, después de los años, que una gran operadora nacional compre nuestra compañía. Adquiera el 100% de la compañía y a través de esta compra conseguimos acuerdos para precisamente poder apalancarnos en ellos y seguir desarrollando el negocio, pero esta vez usando el 100% de la infraestructura existente. Y ahí nace el proyecto Fibermaster, que permite precisamente eso, ¿no? Que cualquier emprendedor, cualquier empresario pueda invertir en este negocio y pueda desarrollar su propia marca de conectividad de fibra y móvil en todo el país. ¿En qué año nació Fibermaster y cuándo llegas a hacer la venta de las acciones? Nosotros vendimos nuestra compañía en el año 2022, en agosto de 2022, y a pocos meses siguientes, a través de este acuerdo con las grandes, nació el proyecto de Fibermaster, que al principio, Santiago, fue un proyecto privado que íbamos a hacer yo y algunos amigos, y a día de hoy ya lo componen más de 120 empresas por todo el país, cada una con su propia marca, con su propia compañía de telecomunicaciones, de fibra y móvil. También hacemos ahorro energético con un comparador de más de 25 comercializadoras que permite que al cliente final se le pueda ahorrar en su factura de la luz y el gas en su casa o en su empresa. Y ya a día de hoy somos más de 120 empresas que componen el proyecto. ¿Cuáles son los beneficios y las dificultades de llevar conectividad a zonas donde hoy no está esa conectividad? Bueno, hay dos tipos. Depende de la tecnología, ¿no? Al final, en las ciudades, como estén diseminadas las viviendas, ¿no? Si hay más verticalidad o menos, que precisamente aquí en Asunción veo cómo se está transformando la ciudad hacia una ciudad más vertical, ¿no? Eh, pero en zonas alejadas de los núcleos urbanos, normalmente las viviendas están muy separadas entre unas y otras y eso dificulta un despliegue de conectividad, por ejemplo, de fibra óptica, ¿no? Ahí hay una oportunidad. ¿Por qué? Porque las grandes compañías no suelen hacer estos despliegues porque no es interesante, no haber verticalidad en la ciudad o estar muy diseminadas las construcciones. Y ahí existen otras alternativas, como por ejemplo tecnología inalámbrica, que a través de una expansión en radiofrecuencia podemos llegar a interconectar todas esas viviendas hacia una conectividad de alta velocidad de Internet. ¿Cómo ha cambiado el consumo de datos y de conectividad fuera de los núcleos urbanos en los últimos años? Pues ha sido un cambio radical, porque zonas donde no existía ningún tipo de conexión a Internet, con tecnologías como el 4G o el 5G, ¿no? Permite esto y hace que negocios rurales o empresas locales puedan avanzar y puedan estar conectadas hacia Internet, que eso les hace que funcione muchísimo mejor, ¿no? Al final. ¿Cómo se monta, cuál es la diferencia entre montar un negocio en España, en Europa, con la idea de llevarlo a un país como Paraguay o Latinoamérica? Pues es muy parecido al final, ¿no? Aquí nos dimos cuenta de que podría haber necesidades por cubrir. Entonces, con toda nuestra experiencia, que llevamos casi 20 años en el sector de las telecomunicaciones allí en España,
El hecho de trasladar todo ese conocimiento y toda esa experiencia aquí se nos hace muy interesante y que podamos desarrollar un proyecto con éxito a muy corto plazo. ¿Cuál es tu primera conexión con Paraguay? Pues mi primera conexión con Paraguay viene a través del sector inmobiliario. Yo soy inversor inmobiliario, me dedico profesionalmente a parte de las telecomunicaciones ahí en España y bueno, me llamó la atención toda la expansión de construcciones que se está haciendo aquí, precisamente en Asunción, donde nos encontramos ahora. Y me llamó mucho la atención, entonces por eso fue mi primera toma de contacto con el país. ¿Por qué dirías que Paraguay tiene potencial para que FiberMaster se pueda desarrollar? Bueno, pues Santiago, aquí detectamos que aunque ya hay fibra óptica en ciudades como Asunción, ¿no? Y el precio es muy asequible, eso me sorprendió, ¿no? Es un precio muy, muy bueno. Sí que vemos que puede haber empresas fuera o más en el entorno rural. Ujú. Puede haber población más hacia el interior, ¿no? Del país o la ciudad, donde sí sea necesario poder implementar tecnología muy económica, tecnología inalámbrica, que dé acceso a esta conectividad a Internet a empresas o incluso casas rurales, y etcétera, etcétera. ¿Cuál es la principal diferencia que encontrás entre el mercado europeo y el mercado paraguayo a la hora de implementar conectividad? Las diferencias entre el mercado europeo y paraguayo. Sí. Bueno, es muy parecido. Al final nosotros aquí, las experiencias que tenemos hasta ahora, nos damos cuenta de que la forma de crear relaciones o negocios son muy parecidas a las que nosotros estamos acostumbrados en España y eso me gusta realmente porque nos da mucha confianza, ¿no? Y facilidad para poder crear cualquier proyecto aquí. Cuando analizas el mercado local y ves los datos de infraestructura digital, ¿Paraguay tiene un déficit en infraestructura digital? Depende de la zona, ¿no? En zonas de grandes ciudades creo que ahí está cubierta, aunque parece que si lo comparamos con Europa o con España, hay un poco más estoy acostumbrado a tener un poco más de orden en la infraestructura. Sí que noto que puede haber alguna deficiencia en infraestructura, en ese orden de cómo se han proyectado las cosas, pero sobre todo en zonas del interior o zonas donde no llega o están muy alejadas de la gran ciudad, ahí sí que vemos que puede haber deficiencias y que están por cubrir, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el mundo de las telecomunicaciones en los últimos 10 años? Pues el mundo de las telecomunicaciones tiene un cambio ascendente brutal, o sea, muy, muy fuerte, ¿no? Porque la conectividad a Internet pasamos de conexiones como ADSL, que funciona a través de un par de cobre, dos hilos de cobre, donde estaba sostenido la telefonía fija, desde Sí. siempre, ¿no? Pasamos a la conectividad por radio, que al final es la conectividad móvil que todos conocemos, el 3G, 4G, 5G, pero que tiene limitaciones, porque cuando hablamos de conectividad inalámbrica o por radio, en la parte de telefonía móvil suele haber limitaciones. No puedes consumir todo el tráfico que tú quieras y eso hace que los sistemas se puedan saturar, ¿no? Entonces ahí llega la fibra óptica que quita todas esas limitaciones, que puede dotar de conectividad de tráfico ilimitado con mucha más gran capacidad y eso hace que ayude al progreso de la sociedad en general, ¿no? Una vez un especialista me explicaba que el negocio de la telecomunicación es bastante llamativo porque el cliente te exige primero que nada cada vez más datos y al mismo tiempo cada vez menor precio. Es decir, tener una exigencia doble que debería ser incompatible en teoría. ¿Cómo ha sabido adaptar el negocio de la telecomunicación? La exigencia de mayor consumo por parte del cliente, pero al mismo tiempo la exigencia de que el precio debe ser competitivo. Bueno, Santiago, este negocio tiene una cosa fundamental que lo sostiene y lo hace muy interesante y es que es un negocio de ingresos recurrentes, un negocio de carterización, que le llamamos, ¿no? Eso hace que puedas planificar a futuro del negocio muy fácil, muy bien. Y a la vez es, como bien dices, es un negocio deflacionario. Eso quiere decir que cada vez tus costes de infraestructura van a ser mayores con el paso del tiempo, pero el precio que cobras al cliente final va a ser menor. Por ese avance tecnológico, la tecnología permite ser eficientes en costes y poder abaratar el coste al cliente final. Ahí es donde viene la clave de negocios como los nuestros o compañías como Fibermaster, poder apalancarte, poder usar la infraestructura que haya ya existente en el país de grandes compañías como Tigo, Claro, etcétera, etcétera. ¿Cómo le explicas a un empresario o un inversor paraguayo qué es Fibermaster
entendiendo que ese negocio hoy todavía no existe, en esa oportunidad o ese modelo de negocio no existe todavía en el país? ¿Cómo le explicas? Es complicado, no es fácil. No es fácil de entender a primera, ¿no? De hecho, cuando hablo con personas, con empresarios, de que pueden tener su propia compañía de fibra y móvil, se sorprenden, ¿no? Dan por hecho de que solo conocen 3, 4 compañías en el país y que es algo inaccesible. Y nada más lejos de la realidad. Nosotros ya con nuestro modelo que implementamos en España, hemos demostrado de sobra que sí es posible creando los acuerdos correctos e implementando la tecnología correcta, ¿no? En plataformas que permitan esa bicomunicación, comunicación bilateral entre la proveedora de infraestructura y el cliente final, ¿no? ¿Qué se necesita para poder entrar en el negocio de fibra y móvil, como me estás comentando? ¿Cuánto se necesita o qué despliegue necesita el empresario? Bueno, pues depende un poco de cuál sea el objetivo, ¿no? Por ejemplo, si nuestro objetivo va a ser ir a zonas que haya por cubrir necesidades de infraestructura, la inversión es en infraestructura. Hay que construir, ya sea con fibra óptica, ya sea con conectividad inalámbrica. Y si ya dotamos, o sea, si ya la población, la ciudad, tiene infraestructura a la que nos podamos apalancar, la inversión es mínima. La vamos a destinar esta inversión más enfocada a captar nuevos clientes o poder ofrecer soluciones eficientes a esos nuevos clientes a través de marketing digital, embudos de ventas, funnels, etcétera. La inversión va a ir más a marketing que a infraestructura, ¿no? Si hablamos de infraestructura, piensa que desplegar cobertura a 20 kilómetros a la redonda puede tener una inversión aproximada de unos $100.000 aproximadamente. Ok. Con tecnología inalámbrica, claro. Con este modelo de negocio y con todo el avance que ha tenido Paraguay en los últimos 20 años y tu visión de todo el mundo de la conectividad europea, ¿crees que Paraguay puede convertirse en un hub tecnológico? 100% estoy convencido, sí. Al final, por su fiscalidad, por su facilidad burocrática, ¿no? Por así decirlo, es muy interesante para emprendedores jóvenes, empresarios que quieran construir patrimonio incluso aquí. Yo lo veo muy interesante por todas esas facilidades que tiene el país de acoger a nueva inversión y nuevos emprendedores. Y por supuesto el hub digital, ¿no? Me encuentro aquí emprendedores que tienen sus negocios online, trabajan 100% online y deciden vivir aquí en Asunción o en Paraguay por su fiscalidad y su facilidad de poder hacer las cosas, ¿no? ¿Qué cambios o qué tecnologías recomendás que les faltan todavía a Paraguay para poder obtener ese gran salto en el desarrollo tecnológico? Creo que aquí las empresas todavía están recién empezando a encontrarse con tecnología digital para poder hacer más eficientes sus negocios. Eso lo veo también nosotros allí en Europa o en España. Estamos muy acostumbrados a implementar tecnología en el negocio, a hacer inversión tecnológica que haga más eficientes los procesos, que permita relaciones de colaboración ordenadas, eficientes, y que aquí también me veo con esa un poco necesidad por cubrir, ¿no? Y eso me llama mucho la atención y me parece muy interesante. Y quiero cerrar con esta última pregunta. ¿Qué oportunidades encontrás para emprendedores paraguayos dentro del mundo digital y de la conectividad? Bueno, pues aquí creo que es un mercado por explorar 100%. En nuestro modelo de Fibermaster en España creo que se podría implementar en sus dos vertientes, tanto en la falta de infraestructura al poder cubrirla, como en crear acuerdos eficientes con compañías nacionales que nos podamos apalancar de lo que ya existe en el país, pero podamos desarrollar a través de plataformas tecnológicas esas marcas de fibra y móvil independientes para poder dar servicio a clientes finales, ¿no? Imagínate que tienes una empresa inmobiliaria y tienes una empresa, un holding hotelero. Si creas tu propio negocio de conectividad, puedes ofrecer servicios a tu ya base de clientes. Y esto va a crear unas sinergias que funcionan muy, muy bien. Gracias, Manuel, por tu tiempo. Gracias a vosotros, Santiago.